Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que estoy segura les va a intrigar tanto como a mí. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sorprendido a muchos, de Demet Özdemir y su comportamiento en los momentos difíciles de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Esta pareja que ha capturado la atención de millones sigue dando de qué hablar, y hoy desentrañaremos qué es lo que Demet hace, o se dice que hace, cuando Can atraviesa por situaciones complicadas. Si son fans de estas dinámicas, de las personalidades de estas estrellas turcas, o simplemente les gusta estar al día con las noticias del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle clic al botón rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a empezar. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda alguna, un torbellino de emociones y atención mediática. Desde sus inicios juntos en las exitosas series turcas, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaron de admiración, especulaciones y, por supuesto, de esa energía que solo una pareja con tanta popularidad puede generar. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas, no todo es color de rosa. La fama trae consigo un escrutinio constante y las presiones del ojo público pueden ser abrumadoras. Y es precisamente en esos momentos, cuando las aguas se tornan un poco más turbulentas para una de las partes, cuando surge la gran pregunta: ¿cómo reacciona la otra? En este caso, nos enfocamos en la actitud de Demet Özdemir ante las adversidades que pueda enfrentar Can Yaman. Es importante recordar que aunque los veamos en la pantalla, son personas reales con sus propios desafíos y momentos de fragilidad. Can Yaman, con su ascendente carrera internacional, ha tenido que lidiar con todo tipo de presiones, desde críticas a su trabajo hasta rumores sobre su vida personal, pasando por el desgaste que implica estar constantemente en el ojo público. En estos momentos, el apoyo de quienes nos rodean se vuelve crucial. Y aquí es donde la figura de Demet Özdemir cobra relevancia. Se rumorea y muchas veces se infiere a través de sus acciones y declaraciones, que Demet ha sido un pilar importante para Can en diversas ocasiones. ¿Qué significa esto exactamente? Pues, según lo que se ha podido observar y lo que la prensa y los fans interpretan, Demet tiende a adoptar una postura de apoyo discreto pero firme. No suele ser una persona que salga a dar grandes discursos o a defender públicamente a Can en cada situación. Su estilo parece ser más bien el de un soporte emocional, una presencia tranquilizadora. Esto se ha visto, por ejemplo, en la forma en que, a pesar de las idas y venidas de su relación, siempre ha habido un hilo conductor de respeto y quizás incluso de amistad. Cuando las cosas se han puesto difíciles, ya sea por temas laborales o personales de Can, las apariciones conjuntas, o los mensajes de afecto velados en redes sociales, han dado a entender que hay una conexión que trasciende los problemas. Una de las facetas más destacadas de la reacción de Demet es su reservada fortaleza ***. En lugar de dejarse arrastrar por el drama o por la presión de dar explicaciones al público, Demet parece enfocarse en mantener la calma y en ofrecer un refugio de estabilidad. Se dice que en privado, es una persona muy leal y protectora. Esto se traduce en que cuando Can Yaman ha enfrentado críticas feroces, o ha estado bajo escrutinio por alguna controversia, la reacción de Demet no ha sido de ataque, sino de una defensa silenciosa y de ofrecerle un espacio seguro para recuperarse. Además, Demet Özdemir es conocida por ser una mujer independiente y con una carrera propia muy sólida ***. Esto le permite precisamente no depender de la aprobación externa ni de generar controversias para mantenerse relevante. Cuando Can ha atravesado momentos difíciles, ella no ha necesitado hacer ruido mediático para hacerse notar. Su propia trayectoria profesional, sus éxitos y su trabajo en proyectos importantes hablan por sí solos. Esto, de alguna manera, le otorga una perspectiva diferente ante las dificultades. No está en una posición de necesitar que él supere un problema para su propio beneficio, sino que puede ofrecer un apoyo genuino desde su propia fortaleza. Otro aspecto importante es su empatía y comprensión Se percibe que Demet tiene la capacidad de ponerse en el lugar de Can, entendiendo la presión y la sexy.
Gencias de su profesión. Esto implica que en lugar de juzgar o presionar, busca ofrecer consuelo y comprensión. Si bien los detalles íntimos de su relación no son de conocimiento público, las interacciones que se filtran o las que ambos comparten sugieren una profunda conexión emocional. En los momentos de bajón para Khan, es probable que Demet actúe como una confidente, una persona en quien puede confiar plenamente para desahogarse y recibir aliento. Pensemos en las veces que Khan Yaman ha sido objeto de rumores o críticas sobre su comportamiento o su forma de ser. En lugar de unirse al coro de críticas, Demet ha optado por un camino distinto. Lo que muchos observan es que ella evita avivar las llamas. Incluso cuando su relación ha pasado por altibajos, ha habido un respeto mutuo, y cuando se han separado, no ha habido declaraciones incendiarias ni ataques públicos. Esta madurez en la gestión de las relaciones, especialmente en el ámbito público, es algo que muchos admiran y que sugiere una gran inteligencia emocional por parte de Demet. Además de ser un apoyo emocional, se cree que Demet también puede ofrecerle perspectiva y calma ***. En el ojo del huracán, es fácil perder la perspectiva. Una persona cercana y objetiva puede ayudar a ver las cosas con mayor claridad. Demet, con su propia experiencia en la industria del entretenimiento, seguramente comprende los altibajos. Por lo tanto, es plausible pensar que en los momentos de crisis de Khan, ella le recuerda su valía, sus logros y la importancia de no dejarse vencer por la adversidad. Es como esa amiga o pareja que te dice, tranquilo, esto también pasará, y tú eres más fuerte de lo que crees. También es interesante considerar el ***factor discreción ***. En una era donde todo se expone, la capacidad de Demet para mantener ciertos aspectos de su vida privada y la de su relación en un plano más íntimo es un rasgo distintivo. En lugar de usar los problemas de Khan para generar titulares, ella parece preferir trabajar en privado para brindar el apoyo necesario. Esto no significa que no se comuniquen o que no haya afecto, sino que lo hacen de una manera que protege su espacio y su tranquilidad, y la de él. Hay quienes especulan que incluso después de haber terminado su relación, el vínculo entre ellos podría haber persistido en un plano de amistad y respeto, lo que permitiría a Demet seguir siendo un punto de apoyo, aunque de una manera diferente. La forma en que ambos han hablado el uno del otro en entrevistas posteriores a su separación, siempre con elogios y reconocimiento mutuo, sugiere que la relación tuvo bases sólidas que trascienden lo romántico. Por otro lado, es importante no idealizar demasiado. La vida de las celebridades es compleja, y muchas veces lo que vemos es solo la punta del iceberg. Sin embargo, basándonos en lo que se observa y en el carácter público de Demet Özdemir, podemos inferir que su reacción ante los momentos difíciles de Khan Yaman se caracteriza por la ***lealtad, la discreción, la fortaleza interna y un apoyo emocional constante ***. Ella no busca el protagonismo en las crisis de él, sino que se posiciona como una aliada silenciosa, una roca en la tormenta. Si analizamos su trayectoria, Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer con los pies en la tierra, a pesar de su gran fama. Ha sabido navegar las aguas del éxito sin perder su esencia. Y es precisamente esa esencia la que probablemente la impulsa a actuar con empatía y comprensión cuando alguien cercano, como fue Khan Yaman, atraviesa por momentos complicados. No se trata de salvar a nadie, sino de estar presente, de ofrecer un hombro en el que apoyarse y de recordar la fortaleza que ambos poseen. En resumen, el comportamiento de Demet Özdemir en los momentos difíciles de Khan Yaman parece estar marcado por una actitud de apoyo discreto pero incondicional ***. Ella prioriza la calma, la discreción y el bienestar emocional de la persona a la que apoya, sin buscar el protagonismo mediático. Su propia fortaleza e independencia le permiten ser un pilar sólido sin verse arrastrada por las turbulencias externas. Es una muestra de madurez, inteligencia emocional y, sobre todo, de una lealtad que trasciende las etiquetas de pareja o expareja. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí desentrañar esta faceta de la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman. Hemos explorado cómo Demet, con su estilo particular, ofrece apoyo en los momentos difíciles, basándonos en su carácter, sus acciones pasadas y lo que el público ha podido percibir. Hemos destacado su fortaleza, discreción y empatía como pilares de su actitud. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que me hayan acompañado en esta conversación. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto.
¿Creen que la forma en que Demet maneja estas situaciones es la correcta? ¿Han notado otros aspectos de su comportamiento que quieran compartir? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas personalidades o que simplemente les interese el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas entregas. Significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.